lema de este congreso, edificando familias fuertes. ¿Cómo es algo fuerte? Algo que no cede fácilmente, que no se rompe, algo que está bendecido por Dios. Ustedes saben, y a mí me gusta mucho el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento casi todo es de familias, todo es familias, y a mí me gusta saber mucho la historia de cada familia, porque cuando nosotros llegamos a la iglesia con mi familia era un desastre, ¿sí? Mi mamá era el popular que se dice matriarcado. ¿Vieron la que dirige en la casa? Generalmente así es en todos lados, ¿sí? La que dirigía, la que estaba adelante, no, a nombre todo de ella hacía todo, ella pagaba todo, ella y mi papá al lado. Así era, pero ellos no querían saber nada de ellos mismos porque estaban separados. Y mi mamá decía, en un momento, mamá quiso que mi papá se vaya de la casa. Mi papá era taekwondista, quinto dan, hacía boxeo, esgrima, todo lo que sea violencia. Y esa era mi familia, una familia para nada fuerte. Para afuera le parecerían, ¿quién se va a meter con ese tipo? ¿Quién se va a meter con esa mujer? ¿Quién se va a meter si ella, mirá, ella dirige todo, él es violento? Y para afuera todo era así, pero su vida y su familia se estaba derribando. Ellos nunca estaban en casa, ellos se pasaban trabajando, a nosotros nos dejaban al cuidado de diferentes tipos de personas. Por ahí muchas veces nos dejaban con el vecino, con el amigo, con el compañero, con alguien que le pagaban para que nos venga a cuidar. Y así era nuestra vida. Para otros, una familia exitosa porque tal vez tenía dinero, una posición. Pero ¿saben qué? Nuestra familia se estaba viniendo abajo. Y pasó algo que mi mamá quería sacarle a mi papá porque no le aguantaba. Mi papá era infiel, mi papá era violento, mi papá era agresivo. Entonces ella un día decidió sacarle a mi papá de la casa. Pero mi papá, como era competidor, él andaba en diferentes competencias, siempre ganaba medallas, trofeos. Y nuestra casa estaba toda llena de medallas, trofeos de mi papá, cuadros de dónde viajaba, dónde estaba. ¿Y sabe qué hizo mi mamá? ¿Qué hace la mujer despechada? Arranca todo, que vuele, que salga todo. Salió todo y nosotros, que éramos chiquititos, yo tenía 6 años, ¿saben lo que decimos? ¿Dónde está papá? Nunca le veíamos a papá, pero al no estar todas esas cosas decíamos, papá se fue, aunque nosotros nunca le veíamos. Y mamá dijo, no voy a hacer más esto. Voy a dejar que este hombre esté en casa para que mis hijos tengan la figura de un papá, pero voy a vivir una vida de infierno. Seguramente muchos o muchas tienen esa vida, aún dentro de la iglesia. Porque cuando mi mamá y mi papá después conocen a Jesús, no fue de un día al otro que aparecieron retransformados y cambiados. No. Mi mamá se sentaba así en la tercera fila ahí, ¿cómo tu nombre? Como Víctor. Y así estaba, una cara amargada, parece. Yo decía, pero ella venía a la iglesia. ¿Sí? Hasta que Dios empezó a hacer una obra en su vida. Yo creo que ustedes escuchan esta historia y muchos la van a ver similar a las de sus familias. Muchos de ustedes tal vez están hace poco tiempo, mucho tiempo, y nadie conoce su realidad. Tal vez sean como mi mamá, que estaba ahí en la tercera fila, mi papá allá en el fondo, ni estaba al lado así que de Congreso de Familia, ni existía en esa iglesia. Nunca estaban juntos, nunca se sentaban juntos. Ahora me pongo a pensar, ¿sí? Él estaba allá atrás y ella adelante, ahí, y a mi papá le llamaban el hermano Santidad. Angaú, no sé si acá hablan de Angaú así. Yo soy chaqueña, Resistencia, pero me hice bien correntina. Hablo como los correntinos. Y bueno, así, él se creía santidad, no sé por qué, porque él estaba ahí atrás mirándole a todo ahí. Pero ¿cómo era nuestra casa? Como dice Génesis, y ahí quiero que pongan los chicos los pasajes que les fui pasando. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de
las aguas. Así estaba mi familia, desordenada, vacía. Seguramente vos también te sentís así, desordenado, vacío, pero ¿quién está? Ahí dice, el Espíritu de Dios está ahí, esperando a que alguien le diga vení, esperando a que, como decía el pastor y que creo que es lo que enseñaban ayer, entra en mi casa, entra en mi vida, ¿sí? Porque Dios se puede quedar acá en la iglesia, nosotros escuchamos y seguimos nuestra vida, o puede ir con nosotros. Y el Espíritu de Dios se movía en ese desorden, hasta que pasó algo. ¿Qué dice Génesis 1:3? Ahí sí, ahí que sigue nomás. Y dijo Dios, decirle al que está al lado, dijo Dios. O sea, que Dios habló. Y hoy, ¿cómo nos habla Dios? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Nos habla a través de los pastores. ¿Amén o no? Muchas veces nos habla a través de nuestro papá, de nuestra mamá. A través de nuestros hijos nos habla, ¿sí o no? Vos le ve a tu hijo ahí corriendo para acá, para allá, para allá. Ellos lo escuchan más que vos estás acá mirándome, pero estás en Júpiter. Ellos lo están escuchando todo y de repente agarrá, está en tu casa y vos estás haciendo lo contrario a lo que te decía el pastor. Y él te dice y vos decís, cállate mocoso, ¿qué te crees para decirme? Y es quien Dios hablándote en ese desorden. Porque sí, acá adentro todos somos como mi papá y mi mamá, que eran antes. Mi papá no aplaudía porque él era muy santo y no podía aplaudir, ¿sí? Entonces, y nosotros levantamos la mano, cantamos todo, pero en nuestra casa no nos callamos nada. En nuestra casa no nos desconocen si fuera el pastor y la pastora a vernos, ¿sí? Porque nuestra vida, ¿cómo está? Desordenada y vacía. Pero a la voz de Dios empieza él orden. Y entonces, ¿qué pasa? El pastor te empieza a enseñar cómo tenés que ser vos como persona, cómo tenés que ser vos en tu corazón, cómo tenés que vos ser en tus oraciones, cómo tenés que ser vos en tu familia, cómo tenés que ser vos en tu economía, cómo tenés que ser vos en tu ministerio, cómo tenés... Y hay tanto que me enseña. Y la voz de Dios que dijo en 6 días ordenó todo. Y así de rápido quiere hacer Dios en tu vida. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, yo ni les quiero preguntar si el pastor no hubiera dicho qué predicó el pastor ayer. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que el pastor predicó. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Bien. Por eso es importante siempre que anotar, nos olvidamos todos. Vos nomás que te manden a comprar, tu mujer, tu esposo, anda a comprar el súper, 3 cosas y ya te olvidás las 3, te va diciendo y allá y te olvidás. ¿Y qué no te va? Amén, así es. ¿Y qué no te va a olvidar? Casi te damos un montón de consejos, un montón de palabras, ¿sí? Hasta yo me olvido, pero qué importante siempre es anotar lo que Dios nos está hablando. Y es que dice la palabra de Dios que a la orden, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nuestra vida está oscura, nuestra vida está desordenada. ¿Y vieron cuando ustedes prenden la luz, qué pasa? Se ve todo. Vos preferís que esté oscuro nomás, ¿sí? Que no se vea tanto mi vida, que no se vea tanto mi corazón, que no se vea tanto como en mi economía, que no se vea tanto lo que yo soy en el servicio, en la oración, que no se vea tanto. Pero Dios lo primero que hace es darte luz a través de ¿qué? De la palabra, ¿sí? Y empieza a enseñarte. Y yo quiero contarte que nosotros en la iglesia, yo siempre soy, ya la otra vez le había mostrado que en la oración, ¿cierto? Un papelito, yo soy re papelera. Como es en la iglesia, yo porque a la gente le cuesta escribir, a la gente le cuesta ordenar su vida. Yo también soy súper desordenada, entonces yo quiero ordenarme. Yo soy bioquímica y en mi carrera, cuando yo estudiaba, todo era punto 1, punto 2, punto 3, reacción 1, 2, 3 para que suceda algo, 1, 2, 3 para que pase esto. Entonces yo digo, lo mismo va a ser en nuestras vidas, ¿sí? Si el Señor fue haciendo paso por paso, también va a ser paso por tu familia. Y yo
junto a la iglesia y el pastor, nosotros nos pusimos un programa. Acá dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Hoy empecé a ordenar mi vida, porque mi vida era un desorden, ¿sí? Yo tenía un montón de sueños y que Dios me dijo que me iba a hacer esto, Dios me dijo que me iba a hacer lo otro. ¿Cuántos tienen promesas familiares? A ver, ¿alguien se acuerda de alguna promesa familiar que me diga que tenga? ¿O algún versículo o alguna profecía que le hayan dado? Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Alguno más? ¿El pastor no me tiene acá? Ay, bueno, vamos a tomar promesas de Dios. Les doy una tarea, que cuando se vayan a su casa busquen promesas para ustedes de la familia, ¿sí? Hay una promesa familiar para mí, yo la tomé. Una es porque mi mamá siempre repetía la palabra. Entonces yo me la tomé y dije, un día cuando me enseñaron, así como le enseñan a ustedes, yo tampoco no tenía nada. Y después me acordé porque mi mamá repetía nomás, pero no nos decía, esta es nuestra promesa familiar, esta es, no decía nada. Pero cuando alguien me enseñó, vino la luz a mi vida y dijo, esta es mi promesa. Mi mamá decía siempre Génesis, capítulo 1, versículo 12 al 13, creo que es el que anoté. Te bendeciré y serás de bendición. No, Génesis 12, 2 al 3, ahí está. Génesis 12, 2 al 3 dice, te bendeciré y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te bendigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo me preguntaba, ¿cómo va a ser bendecida toda la familia de la tierra si yo no estoy con todas las familias de la tierra? Y Dios empezó a hablarme a medida que yo iba tomando esta promesa, ¿sí? Y yo empecé a tomar esta promesa porque un día hubo una mamá que repetía la promesa de Dios. Pero ahora vamos un poquito atrás. Yo les hablaba de este programa, ¿sí o no? Este programa. Y entonces yo decía, ¿cómo Dios puede hacer que en mí sean benditas todas las familias de la tierra? Primero me tiene que bendecir, ¿sí o no? Porque yo para darle a alguien tengo que tener, ¿sí? Si yo quiero darle amor a alguien, ¿qué tengo que tener yo? Amor. ¿Ustedes vieron a alguien que no tenga amor, que le falte amor? Muchas veces vemos personas que están con cara amargada, triste. Vos ves que nunca ellos se acercan a abrazar a sus hijos, a abrazar a nadie. En mi casa así era. Yo les digo que una vez me acuerdo que me voy a la casa de una amiga, de una compañera, y esta compañera era todo amor, 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 que a mí ya me daba, porque en mi casa ni un beso se daban mis papás delante de nosotros. Entonces para mí era prohibido beso, prohibido abrazo. Y me voy y la mamá le decía a la hija, hola amor, ¿cómo estás? Y a mí me saludaba, hola amor. Bueno, yo ahí me quedaba petrificada porque yo nunca recibí amor. Después venía el papá de trabajar y le saludaba con un pico en la boca, hola amor, y le abrazaba. Y para mí era algo que yo no podía entender porque yo no tenía. Y yo no podía dar. Todavía no tenía la bendición del amor, aunque sí lo tenía Dios y Él quería activarlo. Entonces, pero ¿saben qué? En mi corazón estaba que yo quería ser como esa familia. Yo quería tener lo que esa familia tenía. Pero cuando lo quería hacer, me costaba. La cuestión que yo empiezo a hacer mis prácticas hospitalarias y ¿saben lo que me decían? Las enfermeras que tenía que hacer con los pequeños. Y me llevaron al área, cada uno le llevaban a diferentes áreas. Me llevaron al área de los bebitos, ¿sí? De los recién nacidos, y le tenía que sacar sangre. Esas manitos tan chiquitas que no se ven nada las venas. Yo estaba acostumbrada a darle vuelta al brazo, tac, 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 ponerle unas, y ahí que te salte la vena. Y me decía, no, ellos es con amor. Y ahí me acordaba la promesa de Dios.
Te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Con qué me tenía que bendecir Dios? Con ese amor que no tenía. ¿Con qué te tiene que bendecir Dios? Con algo que vos tal vez hoy no tenés. ¿Sí? Porque mi tierra, mi casa estaba en violencia. Mi casa, aunque muchas veces empezó a venir a la iglesia, estaba desordenada, estaba vacía. Y Dios me fue mostrando y me acordaba de esa promesa. Entonces me decía, no, vos tenés que acariciarle, decirle mi corazón. Y yo ni era así. Y yo me sentía re falsa. Pero Dios usaba una persona que tal vez ni era cristiana, pero me enseñó el amor desde pequeño. ¿Saben qué? Después que yo hice esas prácticas, a mí me quedó la palabra mi corazón, abrazar. Y un día una mujer estaba ahí y la veía que estaba tirada, que recibió del Señor, y le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Y ella me dice, no sé lo que me pasó. Porque era una persona que recién había venido. No recién, sino hace un tiempo que estaba, pero no sabía mucho de la palabra de Dios ni de nada. Entonces yo le abrazo. ¿Y saben que esta persona se resiste? ¿Saben qué le faltaba a esta persona? Amor. ¿Saben qué le falta a todas esas personas que están ahí, que patrullan, que quieren ir al puente a quitarse la vida? Le falta amor. A mí también me faltaba. Y aún quiero más. Pero Dios sabe lo que necesita tu casa. Dios sabe lo que necesita tu familia. ¿Y saben qué? Cuando Dios termina de hacer a la voz de su palabra cada una de las cosas, dice algo en esta palabra que quiero que lean en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Después de crear todo, el Señor dice, Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, o varón y mujer, los creó. Siguiente. Y los bendijo. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. Y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. ¿Qué hizo el Señor cuando vio lo que Él hizo? Era bueno. ¿Y qué dijo? Los voy a bendecir. ¿Saben a qué bendice Dios? A lo que Él ve bueno. ¿Sí? A lo que Él ve que obedecen a su voz, a su orden. Por eso en este congreso de familia, yo estoy segura que Dios te habló de muchas cosas. Cómo tenés que ser como mamá, como papá. Cómo tenés que ser como esposa, como esposo. Cómo tenés que ser como hijo, como hija. Seguramente te habló o te va a hablar. ¿Saben qué? Dios quiere que empieces a obedecerle. Como le obedeció, dice que se separó la luz de las tinieblas, se separó las aguas de la tierra y todo le obedecieron. Pero los que menos le obedecemos, ¿quiénes somos? Nosotros. Y por eso volvemos a esa tierra desordenada y vacía. Pero Dios en un principio la bendijo. Pero después nos dejó que hagamos lo que nosotros quisiéramos. Nos dio libre albedrío, como decían, yo hago lo que quiero. Y después empezó la generación de Adán, de Eva, Caín, Abel, Caín mata a Abel y así toda una generación hasta que llega el tiempo de ¿quién? De Noé, y dijo Dios, basta con estas familias, basta. ¿Cuántos quieren que diga Dios basta de tu familia? Basta de la desobediencia, basta de que ya me cansaron. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que quiere que nosotros cambiemos. ¿Y saben qué? ¿Cuándo empezamos a cambiar? Cuando empezamos a ver la palabra de Dios y a decir, yo me programo cada día para hacer lo que la palabra de Dios me diga. Y cuando, les cuento, bueno, les decía, mi mamá venía ahí en la tercera fila, mi papá estaba allá. Entonces mi mamá dice, tengo que empezar a hacer lo que la palabra de Dios dice. Y ella lee en la Biblia que la mujer tenía que ser
A ver, hagan así conmigo las chicas. Sujeta a su marido. Ni te gusta hacer, ni así querés hacer. ¿Cómo tenía que ser la mujer? Sujeta. A ver las mujeres, hagan así. Sujeta. Ay, hay pocas obedientes acá, ¿eh? A ver, ¿cómo tiene que ser la mujer? Sujeta. Hacer libre mujer, amén. Y ella vio, la mujer tenía que ser sujeta al marido. Después vio que el hombre tenía que ser la cabeza del hogar. Y ella se quería morir, porque en casa no era así. Pero ¿saben qué? En esa casa desordenada y vacía hubo una mujer que se levantó. Mi papá tal vez, él leía la palabra pero no entendía mucho. Pero había una mujer que entendía y que aunque no le gustaba, empezó a hacerlo. ¿Y saben qué? Yo me acuerdo, 6 años tenía yo cuando mis padres se convirtieron. ¿Y saben lo que hacía mi mamá? Nosotros siempre le pedíamos todo a ella, porque ella era la proveedora, porque ella era la que siempre estaba, porque ella era la que dirigía. Pero de repente la luz vino a ella. Esta familia está mal porque no estoy obedeciendo. Y aunque me muerda la lengua, ¿sí? Voy a obedecer. Y nosotros, ¿saben qué hacíamos? Le íbamos, mamá, ¿sabe qué? Quiero hacer tal cosa. Mamá, me quiero comprar tal cosa. ¿Y sabe lo que nos decía mamá? Anda a preguntarle a tu papá. Bueno, nos íbamos a preguntarle al papá que era un cero a la izquierda en esa época, porque mi papá hoy está transformado por una mujer de Dios que hizo la palabra. Mi papá nos miraba así, y si la mamá dice, y bueno, íbamos a decirle, y si la mamá dice, nos dice, bueno, si papá te deja, bien. Bueno, y así era, todo era pedirle permiso, decirle, preguntarle. Después mamá quería, era su plata, ella era la que trabajaba, no, ella se iba y le preguntaba, sí, Francis, ¿qué decís vos para comprarnos esto, para hacer lo otro? Y yo en ese momento era una niña. Yo hoy tengo 44 años. Yo te estoy repitiendo lo que yo veía. A mi mamá no me decía, mira, te enseño, hija, cómo tenés que ser con tu marido el día de mañana. Te enseño, hija, si vos no tenés un marido así, vos tenés que hacer. No, ella me enseñaba con la obediencia a la palabra. Y mi papá, y sí, no, y no me gusta acá. Oh, papá encima que te está diciendo, está tratando de hacer la cosa, papá se dignaba en opinar que no muchas veces. ¿Y sabe lo que hacía mi mamá en ese momento? Tenía una gana de tirarle un manzanazo en la cabeza. Nosotros le veíamos que mi mamá se iba ¿a dónde? A la pieza. Y ahí había todo un en la pieza. Ella se iba a liberar. Ella siempre nos decía, mamá, ¿qué es lo que está haciendo ahí adentro vos? Me estoy liberando. Se liberaba de la gana de encajarle uno a mi papá que tenía. Se liberaba de la gana de dirigir ella que tenía. Se liberaba de todas esas cosas y ella decía, Señor, toma control de mi vida. Sé de mi vida esa mujer sujeta. Esa mujer que sea ayuda. Porque hoy la sociedad, ¿qué nos enseña? No, se dirigís vos, ¿qué te van a mandonear? Esa es la voz ¿de quién? Del que trae desorden, del que trae oscuridad, del diablo. Yo viví eso en mi familia. Yo viví lo que es una mujer sujeta. Había momentos que se le chispoteaba a mi mamá. Y como te digo, el manzanazo, me acuerdo una vez que, ¿saben lo que? Estaba ella comiendo una manzana y mi papá no sé qué le dice algo, pero que te calla la boca atrás, tiró la manzana para cualquier lado y nosotros mirando, pero después mamá que decía, chico, le vengo a pedir perdón, esa no es la reacción que tiene que tener su mamá. Así, ¿cómo Dios nos va a bendecir mi familia? Muchos ven y dicen, no saben todo lo que uno sufre, lo que uno tiene que pasar. Ellos viven la vida. No, ¿saben qué? Yo vi una mamá sacar la oscuridad, sacar las tinieblas por medio de la obediencia a la voz de Dios. Y hoy puedo decir, y siempre que me paro y hablo, yo tengo un momento especial siempre con los que van
a consagrar sus niños al Señor, porque muchas veces decimos, ay pastor, acá le traigo a mi hijo para que le bendiga, el bebé, el de 8, el de 10, bendígale para que se porte bien, para que esto, para que lo otro, para que acá y que allá, que sea el mejor siervo. ¿Sí o no? Queremos eso. Y creemos que por arte de magia que nuestro hijo va a ser el siervo, la sierva, el mejor de todos. Pero ¿saben qué? Yo antes de hacer esa bendición, me tomo el momento de decirles, papás y mamás, ¿sí? En vano vela la guardia si Dios no vela, ¿sí? Si vos no invitás a Dios en tu casa, en vano si vos no orás en tu casa, en vano si vos en tu casa no sos lo que dice la palabra de Dios, el papá y la mamá que Dios dice, no sos la cabeza, en vano. Y ahora va para los hombres, ¿sí? Mi papá en ese momento, él apenas leía la Biblia, ni leía, él no terminó la primaria, entonces él no sabía ni leer, ni mucho menos poco escribir. Pero ¿saben qué? Mi papá aprendió a leer y a escribir porque mi mamá le decía, acá tenés la palabra, vamos a leer juntos. Y ella le ponía y mi papá, ¿sí? Pero ahí estaba, ¿sí? Luchando. Porque vos querés, al primer segundo querés que Dios te dé todo, que le transforme a tu marido, a tus hijos, de un día para el otro. Yo les digo, viví 23 años con mi familia, papá y mamá. Y ¿saben qué? Hasta el último día que viví, mi papá y mi mamá luchaban en su matrimonio, ¿sí? En su familia, con ellos mismos y con sus hijos, pero siempre aplicando la palabra, hasta que pude ver un papá que solo agarraba la Biblia, hasta que pude ver un papá que se arrodillaba, hasta que pude ver un papá que empezó a predicar, hasta que pude ver un papá que no solo predicaba en un púlpito, que le predicaba a todos sus compañeros, hasta que pude ver un papá que no tenía vergüenza de nada. ¿Saben qué? A través de una mujer que se mordió la lengua y dijo, voy a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que la palabra de Dios nos confronta y hoy no está muy de moda, pero ¿saben qué? Gracias. Pero ¿saben qué? Es la que transforma las vidas. Y como dice, te bendeciré y serás de bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y así como te dije, yo estaba sentada con las personas que entregan a sus niños y les digo, ustedes, esta palabra Dios me regaló a través de mi mamá. Esta promesa, yo hoy puedo ser de bendición para ustedes contándoles cómo fue mi mamá. Yo hoy les hablo más como hija que como madre. Les hablo más como esa hija que como esposa. Porque yo pude ver una esposa, pude ver una mamá que transformó su familia. Y ninguno de mi casa se perdió, sino que fueron benditos y hoy son de bendición para muchos. Y esa promesa no es solamente para mí, es para cada uno que quiera decir, Señor, que se haga la luz en mi vida. Yo reconozco lo que soy. Mi casa está desordenada y vacía porque yo no soy una buena mujer. Mi casa está desordenada y vacía porque yo no soy un buen hombre, no soy el sacerdote de la casa. ¿Por qué? Porque espero que mi esposa ore, espero que mi esposa lea la Biblia, espero que mi esposa dirija y después estamos en contra de lo que es todo el feminismo, pero nosotros mismos como hombres, y me pongo en el lugar de hombre aunque no lo soy, le dejamos entrar. Dios en este tiempo, ¿qué quiere traer a nuestras vidas? Orden, ¿sí? Hay un espíritu que toma las familias, que es el de Jezabel, que en donde había un rey que se llamaba Acab y había una mujer que se llamaba Jezabel. Y ella dominaba la casa, dominaba el reino y terminó destruyendo su familia. Dios no quiere destruir tu familia, sino Dios quiere que fructifiques, multipliques y que de repente digan, porque yo acá en Resistencia cuando llego, muchos me conocen. Me acuerdo la última vez que vine acá, una mujer estaba allá y me dice,
yo te conocía cuando vos andabas corriendo por la iglesia. No puedo creer lo que sos. Me acuerdo de tu mamá, cómo estaba ahí. Me acuerdo que ella siempre agobiada. Y yo decía, Señor, vos respondiste la oración, vos respondiste la acción, vos respondiste la fe que una mujer tuvo acerca de tu palabra. Por eso hoy Dios lo mismo quiere para cada uno de nosotros, que saquemos ese espíritu de rebeldía de nuestra casa, inclusive los chicos, porque veo muchos jóvenes, veo muchos adolescentes acá. Y el otro día estaba yo en el altar, nosotros llamamos altar al puente, nosotros nos vamos y oramos ahí, 2 están abajo y 2 están patrullando arriba. Y en este momento estaba lloviendo y entonces como llueve estábamos todos ahí abajo. Estábamos todos ahí abajo y un papá empezó a orar y a quebrantarse. Y esto va para ustedes, chicos. Y decía, Señor, yo te pido perdón porque no sé qué es lo que tengo. ¿Qué de mal hago? Porque yo a mi hijo siempre le despierto para que ore, le despierto para que lea la palabra, le estoy atrás para que venga a la iglesia, pero él no valora lo que yo hago por él. No sé qué estoy haciendo mal, Dios, porque él sigue de la misma manera. Y yo, cuando le escuchaba a ese hombre, me acordaba de mí. Me llevaba a mi momento cuando yo era como su hijo. Y que yo no valoraba nada de lo que mi papá y mi mamá hacían. Hoy tengo 44 años y te cuento con lágrimas en los ojos lo que Dios hizo en mi casa y en mi familia. Pero en esa edad no valoraba y no entendía nada. Gracias que Dios me libró de muchas cosas y no cometí errores porque tenía una mamá que en un momento que yo quería hacer mal, una vez me acuerdo que quería hacer una macana, me quería ir a donde ella no me dejaba. ¿Vieron que está la pesca del Dorado? Allá en El Paso. Ella no me quería dejar ir. Entonces yo, ¿qué hice? Le mentí, le dije que me iba a la casa de una amiga de la iglesia. Entonces me voy y ni bien entramos en la entradita de la ruta para El Paso, nos choca un auto con todo atrás. Yo lo único que dije, esta es la oración de mi mamá. Me vuelvo porque no sé qué es lo que me va a pasar más adentro si llego a entrar. Entonces vuelvo a mi casa y mi mamá me dice, ¿y qué te pasó? ¿No era que te iba a la casa de Edith? No, mamá, te mentí. Le dije, me fui a tal. ¿Y saben lo que me dice? Donde mis ojos no llegan, llegan los ojos de Dios. Donde mi mano no llega, llega la mano de Dios. Vos no te vas a escapar de las manos de Dios. Entonces, así como desagradecida que era a mi mamá y quería mentirle, pero mamá, una mujer de oración, de la palabra, el Señor me cubría y me guardaba por su misericordia, no porque yo hacía bien. Así que atentis, chicos, sí, que si tienen una mamá de oración, y atentis mamás y papás, que si ustedes oran por su hijo no van a macanear, no le va a pasar, ¿sí? Pero sean fervientes, amén. Bueno, entonces le iba contando, ¿en qué parte que me quedé? Ay, Señor, que era antes de contar esto. Ay, Dios. Nadie se acuerda por qué entré contando esto, pastora. Estamos orando abajo del puente y el papá empieza a orar, ahí está. Y el papá empieza a orar y a llorar porque era un mal padre. Entonces, cuando él termina de orar, 2 horas estamos orando ahí, ¿sí? Cuando él termina de orar, yo me acerco y le digo, Alejandro se llama él, Ale, ¿sabes qué? Vos no estás haciendo nada mal, vos estás haciendo bien. Vos le estás enseñando a él a orar, a leer la palabra, a venir a la iglesia. Él no entiende, no le gusta. Pero ¿sabes qué? A mí un día me pasó lo mismo. Pero cuando me tocó casarme, ¿saben qué es lo que dije yo? Por fin me voy de mi casa, que no voy a tener todo el día, mi mamá me hace orar, todo el día me hace todo. Sí, Cristianator era, yo siempre digo Cristianator, que es mitad carne, mitad espíritu. Bueno, así era yo, me voy y cuando me voy a mi nuevo hogar, no estaba la oración de mi mamá, de mi papá, no estaba la protección, no estaba nada. ¿Saben qué me sentí? Que tenía que empezar a hacer lo mismo. Que tenía que empezar a traer la luz, o si no iba a venir el mismo desorden que había en el principio de mi familia. Que si yo no hacía lo mismo que ellos hacían,
otra vez iba a volver lo mismo y empecé a orar. Entonces le dije a ese papá, ¿sabes qué? Él tal vez no entienda. Él tal vez hoy te cuestione todo, pero el día que vos no estés, el día que se tenga que casar o ir de la casa, va a agradecerte. Y yo, ¿sabes cómo? No tenía cómo agradecer a mi papá y a mi mamá por todo lo que me enseñaron en Dios. El mejor y mayor legado que me dejaron es obedecer la palabra, porque me mostraron el cambio de una familia fuerte, una familia edificada sobre la roca, una familia como declara este congreso. Es la única manera, ¿Y saben qué? Mis papás en ese momento no eran pastores, mis papás no eran nada, hasta que Dios después los llevó a pastorear a Corrientes. ¿Sí? No es para pastores solamente, esto es para cada uno de los que quieran. Por eso, chicos, ¿sí? A los jóvenes, a los adolescentes les digo, ¿sí? Valoren hoy, porque después no le van a tener más a su papá y a su mamá, ¿sí? No los van a tener más y ahí sí le van a extrañar, pero ya no se van a poder ir a vivir, porque tampoco tu papá y tu mamá no van a querer que vuelva, ¿sí? Quiere que vos te vayas a tu casa y que te quedes ahí, ¿sí? Pero quieren que vos seas hoy, que valores, ¿sí? De lo que tenéis. Si tal vez no tenés un papá y una mamá, como yo te digo recién, empezá a ser vos ese hijo, esa hija. En la iglesia nosotros tenemos muchos jóvenes y adolescentes que vienen solos, pero ¿saben qué? Empezaron a cambiar la vida de sus familias. ¿Cómo? Ellos siendo esos hijos. ¿Por qué? Porque sus padres lo único que le enseñan es que, che, vos sos gay, ¿o qué le dicen? Le dicen, ¿no? Porque no salen con todas las mujeres que ellos quieren, porque no se vienen con todo el mujererío como se viene el vecino acá, ¿sí? ¿Vos qué te pasa? ¿Quieren que los hijos terminen como cualquier otro? Pero saben que esos hijos empiezan a enseñarle la luz, la palabra. Mirá, papá, vos tenés que ser así. Mirá, mamá, vos tenés que ser así. A los padres empiezan a ver, empieza a hacerse luz en sus vidas y de repente tenemos a los padres en la casa del Señor obedeciendo por la vida de sus hijos. Amén. Por eso hoy en este día decir, yo quiero esa familia bendita. Yo quiero esa familia bendita. Que cuando Dios vea a esa mamá, a ese papá, que cuando Dios vea a ese hijo, a esa hija, dice, esto es bueno. Quiero que se multiplique. ¿Sabes que cuando Dios ve que vos sos obediente, dijo, yo quiero que se multiplique, le voy a bendecir, le voy a dar más, voy a hacer que llegue a diferentes lugares y van a empezar los contactos y las personas te van a decir, yo quiero que vengas y me visites, yo quiero que vengas a mi casa, tu pariente ese que nunca estaba, te dice, vení, te necesito, te vi en tal lugar, te vi en tal. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque se empieza a cumplir la palabra, te bendeciré y vas a fructificar y vas a multiplicar y vas a llenar la tierra y la vas a gobernar en el nombre de Jesús, amén. Por eso hoy cerrá tus ojos y pensá, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo es tu casa? Pensá si Dios al mirarte, porque así como miró lo que Él creó y dijo, esto es bueno y bueno en gran manera. Y ahí dijo, los voy a bendecir. Y dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra. Pensá si Dios hoy llega a tu casa y a tu familia y va a querer multiplicar más papás, más mamás como vos. ¿Va a querer multiplicar más hijos, más hijas como vos? No decir no. ¿Qué va a querer Dios? Esta familia. Pero hoy está su misericordia sobre nuestras vidas. Y así como estuvo en la familia de Noé, aunque en todo alrededor hacían mal, dice que Dios lo eligió a él. Porque él le creyó. Y yo quiero que le creas hoy a Dios. Estés solo o estés con tu familia. Yo quiero que le creas. Yo tuve una mamá que le creyó a Dios. Que creyó que un papá que le llamaban el diablo podía llegar a ser un pastor. Y declaraba las promesas de Dios sobre su vida.
Ella creyó que sus hijos, una hija que vivió todo lo que ellos eran, violenta, una hija que no valoraba nada de lo que ellos hacían, ella declaraba: sos una sierva de Dios. Una mamá que declaraba que ella iba a ser esa mujer sujeta, esa mujer que era ayuda, cuando ella era la que llevaba todo adelante. Porque ella permitió que la luz venga a su casa y a su vida. Por eso yo no sé cómo estás vos, qué tipo de mujer o de hombre serás, pero hoy Dios te recuerda que Él te bendijo a vos, hombre, como sacerdote, como cabeza del hogar. El Señor te puso como guía espiritual de tu casa. El Señor te hizo sacerdote. El Señor te hizo el proveedor de tu casa. El Señor te hizo aquel que proteja a su familia. Y si no estás haciendo esas funciones, decirle: Señor, hoy perdóname porque no soy esa cabeza. Perdóname porque no soy aquel que guía a su familia en lo espiritual, porque no soy sacerdote. Perdóname, Señor, porque no proveo para mi casa. Perdóname, Señor, porque no soy el que amo, el que protejo mi casa y mi familia. Porque tienen que estar buscando refugio y amor en otro lado. ¿Hace cuánto no abrazás a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa? Yo no podía abrazar, yo no podía dar amor, porque había un padre que no estaba cumpliendo su función. Pero el Padre Celestial usó una persona para poder darme lo que no tenía. Porque no tenía en ese momento un padre que me enseñe. Hoy sos papá. Y si tenés a tu hijo al lado, a tu esposa al lado, abrazalos. Porque sos el que el Señor puso para amar y proteger. Porque sos el que el Señor puso para bendecir. Y si vos hoy también, mujer, no sos esa mujer sujeta, y veía muchas mujeres que le costaba, o tal vez vos decís: ¿yo qué voy a hacer si ya no tengo más mi familia, ya soy grande, ya todos se fueron? Pero a través de tu cambio, de tu arrepentimiento, empieza a cortar esas maldiciones de tus generaciones. Por eso hoy decirle: Señor, perdóname por no ser sujeta. Perdóname por no ser esa ayuda idónea, por callarme o por cuestionar o poner en rebeldía mi casa. Hoy perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy los hijos, yo sé que todos somos hijos acá. Yo sé que muchos tal vez se fueron de su casa, de pequeños, desobedientes, rebeldes, pero ¿por qué vivieron toda esta aflicción? Como mi papá. Él se fue de su casa de pequeño, a él lo abandonaron, lo dejaron. Él llegó de mochilero acá, al Chaco. Y todo eso trajo a su vida como hijo. Pero al conocer al Señor, la luz vino. Por eso si en tu vida como hijo hay rebeldía, hay cuestionamiento, la palabra de Dios nos enseña, y la luz que viene hoy es obedecer. Hijos, obedezcan a sus padres, porque eso es lo que le agrada a Dios. Por eso hoy pedile perdón a Dios, decirle: Señor, perdóname, porque vos no querés hijos desobedientes. Y si vos fuiste así y hoy ya tenés hijos, decirle: Señor, perdóname a mí, porque un día me fui, porque un día fui desobediente, porque no conocía tu palabra,
pero ahora la tengo, Señor. Y que vuelva esa bendición a mi vida. Te invito a que te pongas de pie y le digas al Señor: Señor, hoy estoy limpio. Hoy reconocí delante de vos. Hoy reconocí con mi familia cómo estaba. Hoy quiero que me mires como miraste a esa primer familia que creaste. Como al principio estaba todo desordenado y vacío, así estaba mi vida, Señor. Pero tu espíritu, tu espíritu que se movía en medio de ese desorden. Porque aún, Señor, tu espíritu se movía en medio del desorden de mi casa y de mi familia. Porque tu espíritu se movía cuando yo era insujeta. Porque tu espíritu se movía cuando yo era rebelde. Porque tu espíritu se movía cuando yo no era cabeza del hogar. Porque tu espíritu se movía ahí cuando yo hacía las cosas al revés de lo que me enseñabas. Tu espíritu está acá y hoy quiero que venga sobre mí. Clamarle, pedirle, porque solo no vamos a poder. Así como mi mamá se encerraba y pedía ayuda al Espíritu Santo, hoy clamarle, decirle: yo no sé cómo vas a hacer, Señor, porque me parece tan difícil ser esa mujer, ser ese hombre, ser ese hijo. Pero ahora ayúdame, Kia Ramakanda Rabakaya Shia Rabaya Kia Namakanda. Oh Rebelebeya Sharabaya Rababaya Kanda Rabakaya. Oh Shalabaraya Ria Labaya Shandarabakaya. Llena, Espíritu Santo, a cada uno de los que estamos acá, aquellos que no quieren seguir en el desorden, aquellos que no quieren seguir en sus vidas vacías, que quieren tener propósito, que quieren cada día tener un programa y decir: este día mi familia va a ser diferente, mañana me voy a ocupar de mi economía, al otro día me voy a ocupar de mi ministerio, al otro me voy a ocupar de mi vida personal, al otro me voy a ocupar de mis discípulos, y así, porque cuando viene el Espíritu Santo comienza a ordenarlo todo y comenzás a hacer esa familia bendita. Ahora Rama Kandarabakaya Shandarabakaya, pedirle al Espíritu Santo: ordename, Espíritu Santo, porque en mi vida, en mi mente, en mi corazón hay desorden. Ahora Ria Labaraya Sharabakandarabakaya, que mi esposo comience a ver ese orden en mi vida, que mi esposa comience a ver ese orden en mi vida, que mis hijos comiencen a ver ese orden, que mis padres comiencen a ver ese orden. Ahora pedirle Rabakanda Rabakaya Sharabakanda. ¿Cuántos hemos dejado abandonados? Estudios, trabajos, por nuestro desorden, por no obedecer la palabra. Oh Rabaraya Sharabakaya. Y eso trae aflicción. ¿Cuántos por el desorden estamos en deuda? Ahora el Espíritu Santo quiere traer orden y por eso trae pelea en la familia, trae división en la familia. Ahora Rabakandarabakaya, pedile al Señor: quiero ese orden, quiero esa luz, quiero que dirijas mi vida cada día. Oh Sharabakandarabakaya, para cuando venga y el Señor vos me vuelvas a ver, digas: ahora la bendición, ahora desciende esa bendición sobre tu vida. Te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el Señor, cuando empieza a bendecir, dice que se multiplique, porque quiero más jóvenes como Él, quiero más mujeres como ella, quiero más esposas como ella, quiero más hombres como Él, quiero más esposas como ella, quiero más hijos, más adolescentes, más jóvenes. Y de repente el Señor te empieza a levantar en tu colegio, en tu facultad, en tu barrio. El Señor empieza a levantarte en tu casa, porque Él dice: quiero que hayan más como ellos, quiero que hayan más familias como ellos. Decirle: Señor, acá estoy dispuesta al proceso. Oh Rabarakandarabakaya. Ahora multiplíquense, fructifiquen, gobiernen la tierra, sojúguenla. Hoy la tierra está gobernada por la maldad, por espíritus de rebeldía, está gobernada por la droga, está gobernada por la ignorancia, pero se levantan
sean hijos diferentes, hijos que obedecen la palabra y que Dios empieza a decir: a ellos lo voy a multiplicar para que ellos gobiernen, para que ellos dirijan su colegio, para que ellos dirijan su lugar de trabajo, para que ellos comiencen a dirigir en los lugares donde los ponga. Ahora decí: el Señor te va a dar ese gobierno, el Señor te va a dar esa autoridad. Cuando comiences a tomar ese orden que necesita tu casa y tu familia, repetí conmigo: Señor, quiero ser esa familia bendita, que sea de bendición para las familias de la tierra. Hoy quiero pedirte que por medio de tu Espíritu me fortalezcas para poder obedecer y hacer lo que tu palabra me dice, como esposa, como esposo, como hijo, para que mi familia, cuando tú la veas, digas: qué buena familia, qué buena creación. La bendigo para que se fructifique, para que se multiplique, para que gobierne la tierra y para que la sojuzgue. En el nombre de Jesús, amén.